Buenas tardes, mi nombre es Camila Forte, soy residente de segundo año del Hospital Piñero y junto a mi compañera Guadalupe Jara realizamos este trabajo de investigación titulado Trayectorias de las modificaciones dietéticas en pacientes oncológicos en un hospital de agudos de la ciudad de Buenos Aires. Para comenzar, nos parece importante contextualizar por qué decidimos estudiar este tema. El cáncer constituye una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Durante la enfermedad, muchos pacientes suelen manifestar un gran interés por estrategias alimentarias o de suplementación para mejorar su estado de salud, la tolerancia a los tratamientos y la evolución de la enfermedad. En este contexto, la alimentación constituye uno de los pocos aspectos que los pacientes perciben como controlables durante el curso de la enfermedad y los tratamientos. Sin embargo, la mayoría de los estudios evalúa estas prácticas en un único momento, y en Argentina existe escasa evidencia sobre cómo evolucionan a lo largo de la trayectoria oncológica. A partir de esta necesidad es que surge nuestro trabajo. Nuestro objetivo fue describir las trayectorias de las modificaciones dietéticas en pacientes oncológicos atendidos en un hospital general de agudos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realizamos un estudio observacional, descriptivo, longitudinal y retrospectivo. La muestra final estuvo conformada por 71 participantes. La información se obtuvo mediante una encuesta de elaboración propia y la revisión de historias clínicas. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años que habían recibido tratamiento oncológico y fueron atendidos de manera ambulatoria o en internación entre febrero y mayo de 2026. Mediante la historia clínica registramos los datos en relación a la enfermedad, tratamiento y comorbilidades. Las modificaciones alimentarias y el consumo de suplementos se analizaron en 3 momentos diferentes: durante el primer mes posterior al diagnóstico, durante los primeros 3 meses del tratamiento y luego de finalizado el tratamiento. Además, registramos los motivos de esos cambios, los tipos de modificaciones realizadas, el consumo de suplementos, la comunicación con el oncólogo y la percepción de los participantes acerca del rol de la alimentación durante el cáncer. Pasando a los resultados, la muestra estuvo compuesta mayoritariamente por mujeres con una media de edad de 58,5 años, con predominio de cáncer de mama. La mayoría era de nacionalidad argentina y en cuanto al nivel educativo, el 89% había alcanzado como máximo el nivel secundario. Como comorbilidad más frecuente observamos a la hipertensión. La mayoría de los pacientes presentó estadio 3, con una mediana de 21 meses desde el diagnóstico. Y como podemos ver, la quimioterapia fue el tratamiento más frecuente, seguida de la cirugía y la radioterapia. En relación con las modificaciones dietéticas, observamos que no ocurrieron con la misma frecuencia durante toda la trayectoria de la enfermedad. El mayor porcentaje de cambios se registró durante los primeros 3 meses del tratamiento, cuando el 62% de los participantes modificó su alimentación. En cambio, tanto durante el primer mes posterior al diagnóstico como luego de finalizar el tratamiento, esa proporción fue del 42%. Cuando analizamos los motivos de esas modificaciones, encontramos que en los 3 momentos evaluados predominaron los síntomas relacionados con la enfermedad o con el tratamiento. En segundo lugar, aparecieron las recomendaciones realizadas por profesionales de la salud. En cuanto al tipo de modificaciones dietéticas, la reducción del consumo de azúcares o almidones fue la modificación más frecuente en los 3 periodos evaluados. Vemos en segundo y tercer lugar el aumento del consumo de frutas y verduras y la reducción del consumo de carnes. Con respecto al uso de suplementos o productos con fines nutricionales, se observó mayor prevalencia de consumo durante los primeros 3 meses de tratamiento oncológico y luego de su finalización, representando un 34 y un 32% respectivamente, mientras que esta proporción fue menor durante el primer mes posterior al diagnóstico. En cuanto al tipo de productos utilizados, se observó un predominio del uso de hierbas medicinales durante el primer mes de diagnóstico, con una prevalencia del 44%. Mientras que al comienzo del tratamiento y luego del mismo se observó un mayor uso de suplementos nutricionales orales, representando el 32 y el 37% respectivamente. En relación a las razones que motivaron el consumo de suplementos, durante el primer mes posterior al diagnóstico se observó que predominaron la indicación médica y la búsqueda de mejorar el estado de salud.
Durante el tratamiento y después de su finalización, la indicación médica continuó siendo el principal motivo, aunque durante el tratamiento también se observó una gran influencia de las recomendaciones provenientes de personas no pertenecientes al equipo de salud. La fuente principal de recomendación de suplementos varió según el momento evaluado. Al diagnóstico predominó otro paciente oncológico, durante el tratamiento familiares o amigos, y tras finalizar el tratamiento la indicación de un nutricionista. En cuanto a la comunicación con el oncólogo, se observó que la misma fue elevada en los 3 momentos evaluados. Entre quienes realizaron cambios alimentarios, del 75 al 83% informó estas modificaciones a su oncólogo. En el caso del consumo de suplementos, la prevalencia de comunicación también fue alta, especialmente durante el tratamiento y luego de su finalización, alcanzando el 75% y el 79% respectivamente. En relación a la percepción del rol que tiene la alimentación en la enfermedad, el 69% de la muestra consideró que la alimentación influye de manera importante en la evolución del cáncer, mientras que un porcentaje mayor, el 83%, le otorgó una alta o muy alta importancia específicamente a la alimentación durante el tratamiento oncológico. Incluso entre quienes asignaron el puntaje mínimo a la influencia sobre la evolución del cáncer, la mayoría de ellos igualmente consideró que la alimentación tenía una alta importancia para sobrellevar el tratamiento. Estos hallazgos fueron comparados con la evidencia disponible. En cuanto a las modificaciones alimentarias, la presencia de síntomas como principal motivo de cambio fue reportada también por Gavazzi Erol en un 31%. Por otro lado, la disminución de azúcares o almidones fue la modificación predominante en este estudio, lo cual también fue observado por otros autores como Gavazzi Erol, O'Callaghan Erol y Fassier Erol, quienes reportaron en pacientes con diversos tipos de cáncer en distintas etapas de la enfermedad una reducción del consumo de azúcares de entre 11 y 28%. El aumento del consumo de frutas y verduras fue la segunda modificación más reportada, lo cual coincide con resultados presentados en los estudios de Park Erol en un 45 a 50%, O'Callaghan Erol en un 27% y Paunescu Erol en un 30 a 36%. Por otro lado, la reducción del consumo de carnes o derivados también fue frecuente, sobre todo en el diagnóstico y luego del tratamiento. Autores como Park Erol, Aldosari Erol y Caprara Erol reportaron la misma modificación en un 55, 48 y 44% de los participantes respectivamente. En cuanto al consumo de suplementos, la prevalencia reportada en este estudio fue menor a la presentada por autores como Gelfi Erol, Gavazzi Erol, Kaur Erol, Greenlee Erol y Howard Erol, cuyos estudios reportaron valores de entre 48 y 89%. Las hierbas medicinales fueron los productos más utilizados al diagnóstico, lo cual coincide con Scannell Erol, quienes reportaron un consumo de hierbas medicinales del 49% en pacientes con distintos tipos de cáncer. Por otro lado, la mayoría de los participantes informó a sus oncólogos tanto de las modificaciones alimentarias como del consumo de suplementos. En relación con los cambios alimentarios, esta proporción fue superior a la reportada por estudios como Caprara Erol, quienes observaron que solo el 16% de los pacientes comunicó estas modificaciones a su médico. De manera similar, Gelfi Erol informaron que entre el 31 y el 68% de los pacientes que consumían suplementos no comunicaban esta práctica a sus médicos, mientras que en el presente estudio más de la mitad de los participantes sí lo hizo. En cuanto a las percepciones de los participantes sobre la alimentación, Sullivan Erol reportó que el 89% calificó a la nutrición como muy o extremadamente importante para el cuidado del cáncer, y Barber Erol reportaron que el 68% afirmó que la alimentación influyó positiva o negativamente en el desarrollo de su enfermedad, lo cual coincide con los resultados del presente estudio. El trabajo presentó algunas limitaciones, entre ellas su realización en un único centro de salud, el uso de información autorreportada, la cual fue susceptible al sesgo de recuerdo, y el predominio de pacientes de sexo femenino con cáncer de mama, lo cual limitó la representatividad de la muestra. Las modificaciones alimentarias, a modo de conclusión, fueron frecuentes, especialmente durante los primeros meses de tratamiento, principalmente por síntomas asociados a la enfermedad o al tratamiento. Predominaron la reducción del consumo de azúcares o almidones y el aumento de la ingesta de frutas y verduras, y los hallazgos presentados en este trabajo refuerzan la importancia de garantizar el acceso oportuno al asesoramiento nutricional durante la trayectoria oncológica. Agradecemos a todas las personas que apoyaron en este trabajo. Dejamos la bibliografía y les agradecemos mucho por su atención.